Majestad Televisión presenta su programa Un oasis en el desierto. Un programa dirigido especialmente a todas aquellas mujeres que desean refrescar su alma en medio del desierto que trae el diario vivir. Y ahora, con ustedes, la hermana Dayanara Rubio. Dice así la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El tema de esta tarde, instruyendo a nuestros hijos en el Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué es instruir? Instruir es enseñar, es de una u otra forma, aunque no lo diga el diccionario, es ir trabajando, es ir moldeando el carácter, el conocimiento de una persona. Instruye al niño en su camino. ¿A quién se le da este consejo? ¿A quién se le habla? ¿A quién le está hablando en esta ocasión? El escritor del libro de Proverbios. Le está hablando a los padres que tenemos la responsabilidad de educar a esos pequeñitos que el Señor nos ha prestado. Instruye al niño en su camino. ¿De quién es la responsabilidad? Es de papá, es de mamá. Es de un equipo de personas, es de dos personas. Pero en esta ocasión, siendo la programación para nosotras las mujeres, pues la palabra ahora va dirigida a ti, mamá, va dirigida a mí. Instruye al niño en su camino. Instruye a esa criaturita que el Señor te dio. Instruye a ese bebecito que ya nació. Instruye a ese baby que tienes en tu pancita. Y se podría decir, hermana, ¿cómo voy a instruir yo a un bebé que está en mi pancita que ni siquiera me puede ver? No te puede ver, pero te escucha. Desde que el bebé fue engendrado, desde ese momento, hay una responsabilidad en nosotros. El buscar el bien para ese bebé que el Señor nos ha permitido engendrar. Un pequeño fetito, una pequeña célula que se va haciendo grande, un embrioncito chiquitito que va naciendo dentro de nosotros y que solamente nosotras como mujeres tenemos ese privilegio. Pero también con el privilegio tenemos una responsabilidad. Así que en este caso el Señor nos dice, instruye a ese bebé que te he prestado, instruye al niño. Y desde que está en nuestro vientre, si nosotros comenzamos a hablarle del Señor, a cantarle, a estar siempre constantemente en una comunicación constante con el bebé, ese bebé va aprendiendo, va captando tu voz, va reconociendo tu voz. En mi caso, pues yo soy de las que les hablo, que les canto y que les enseño inclusive desde pequeños. Mis niños han salido muy buenos en matemáticas. Pero yo recuerdo que yo desde que estaban ellos en mi pancita, yo empezaba y me ponía la mano y empezaba con mi manito, le empezaba a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, les iba enseñando a contar desde el principio. Así que mis niños a los 2 años ya contaban. Bueno, los 2 primeros. El otro como que me ha salido un poquito más, más apegado a otras cosas. Pero de cualquier forma, a lo que voy es que ellos van captando todo. Ellos van absorbiendo
Lo que nosotras como madres les vamos enseñando, que somos las que estamos con ellos, las que no nos apartamos porque estamos unidos, estamos pegados desde el momento de la concepción. Así que ahora tenemos una responsabilidad grandísima, instruir al niño en su camino. ¿Cuál camino? ¿Quién es el camino? El camino correcto, el camino de la verdad, el camino que nos conduce a la vida eterna. Instruye al niño en las cosas de Dios. Instruye al niño en aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Instruir al niño. ¿Pero qué implica instruir? Instruir no es solamente de pronto decir, ok, como la Biblia dice que nosotros debemos de instruir al niño en su camino, pues yo lo voy a llevar a la iglesia. Yo lo voy a llevar a misa y desde que esté chico lo voy a ir a bautizar, o de pronto desde que esté chico lo voy a ir a presentar a mi iglesia. Y con eso, pues yo ya cumplo lo que la palabra del Señor dice, que nosotros debemos de instruir al niño en su camino. No solamente ir y presentarlo delante del Señor. No es solamente ir y decirle: Señor, aquí te traigo a mi hijo para que lo cuides, para que lo protejas, para que desde ahora que está pequeño, pues sea protegido por ti hasta que llegue al momento en donde él también, de la misma forma en la que yo voy a cerrar los ojos un día, pues también a él le toque cerrar los ojos ese día. El instruir requiere algo integral. No solamente es una área, son varias áreas que tienen que ir conectadas, unas con otras. En ocasiones, nosotros llevamos a nuestros hijos a la escuela y esperamos que en la escuela los maestros les enseñen. En la escuela les van a enseñar conocimiento, pero no les van a enseñar de Dios. Por lo tanto, la responsabilidad principal de la educación en el Señor depende de mamá, depende de papá. Depende del ambiente en donde ese hijo se desenvuelva, en donde ese hijo se críe. No depende del pastor, no depende de la maestra de la escuela dominical, no depende de aquellos que lo instruyen en la iglesia. Depende de ti, depende de mí. El instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Instruir a nuestros hijos, ¿para qué? Para que aun cuando fueren viejos no se aparten de Él. Pero usted podría decir: hermana, ¿y será que se cumple la Escritura? ¿Será que si yo instruyo a mi hijo en el camino cuando está pequeño, nunca se va a apartar de las cosas de Dios? La palabra del Señor también dice que nosotros tenemos libertad. Libertad para poder tomar lo bueno, tomar lo malo. Tenemos en nuestras manos el tener bendición o el tener maldición. ¿Qué le parece si vamos a la Escritura directamente? Bueno, aquí creo que ok. Dice Deuteronomios 11, en el versículo, déjenme ver por acá. En el versículo 26, dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a esa Escritura, podemos darnos cuenta que nosotros tenemos libertad. Libertad de tomar lo bueno y de tomar lo malo. De escoger entre obedecer al Señor o no obedecer al Señor, aun cuando nosotros hemos recibido instrucción.
Sin embargo, hay una responsabilidad grande en los papás. Es el instruir a los hijos. Y eso precisamente lo dice en la palabra del Señor. Ahí mismo en Deuteronomio, el Señor habla con el pueblo de Israel. Y les dice directamente, les dice, quiero que obedezcan mis estatutos. Y les habla a ustedes de padres, les dice el Señor directamente a su pueblo escogido. Les habla a ustedes de padres, porque ustedes de padres son los que han visto las bendiciones. Ustedes son los que vieron cómo abrí el mar, cómo les di de comer en el desierto. Él habla de todas las bendiciones que vio el pueblo de Israel y habla directamente con los papás. Pero también les da instrucciones y les dice, la verdad que en ese capítulo 11 del libro de Deuteronomio, sería bueno que lo leyera en algún momento cuando usted tenga tiempo, léalo porque trae mucha bendición. El Señor le está hablando directamente al pueblo de Israel y les está hablando de todas las bendiciones que ellos han visto, pero también les da instrucciones. Y precisamente el versículo 18 y el 20 del libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esas son instrucciones para los padres. Y aquí nos está hablando precisamente de esa instrucción que nosotros en muchas ocasiones olvidamos. Porque para nosotros en ocasiones es suficiente con llevar a nuestros hijos a la iglesia. Es suficiente con enseñarles que hay un Dios. Pero en muchas ocasiones no demostramos ese Dios que nosotros tenemos. Porque es muy fácil decir, usted tiene que creer en Dios, hay un Dios, existe Dios. Es muy fácil decirlo, las palabras cualquier persona las puede hablar, cualquier persona, pero creerle en nuestro corazón y al mismo tiempo de creerlo en nuestro corazón, enseñarle a nuestros hijos con actos, no con palabras, con hechos, no con lo que nosotros hablemos. Es el vivir completamente nuestra vida amando a Dios, mostrando con nuestras actitudes que amamos a Dios. Porque de pronto usted puede decir, no, hermana, pues mi hijo se desvió del camino, fue un niño que yo lo instruí en el camino del Señor, pero se me desvió. ¿Será que cumplimos la palabra del Señor? ¿Será que hicimos lo que a Dios le agrada y eso fue lo que vieron nuestros hijos? ¿O será que en un momento dado también nosotros no dábamos buen ejemplo? Y al no dar buen ejemplo, pues nuestros hijos vieron que el cristianismo era un cristianismo que hoy podíamos ir a la iglesia y otro día no, y de pronto en un momento dado, pues si hoy voy y mañana no voy, pues bien me quedo en mi casa todo el tiempo porque no es necesario ni siquiera ir a la iglesia. Porque la verdad es que lo que voy a aprender de la iglesia, pues lo puedo aprender aquí solita. En muchas ocasiones, eso es lo que ven nuestros hijos. En muchas ocasiones, no ven a papá y a mamá consagrados al Señor. ¿Y qué es lo que decía la palabra del Señor allí en ese versículo de Deuteronomio capítulo 11? Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Nosotros como padres, primero, debemos de hacer que esas palabras estén metidas en nuestro corazón. Que creamos realmente en ese Dios que nos ha dado tantas bendiciones.
ese Dios que nos ha sacado de muchas tribulaciones. Es fácil de pronto deprimirse cuando vemos un problemita. Pero cuando nosotros comenzamos a ver todas las bendiciones del Señor y analizarlas y decir, Señor, si me ayudaste en eso, también me puedes ayudar, podemos mantenernos firmes en el camino del Señor y podemos mostrarle eso a nuestros hijos. Pero si estamos mostrando a nuestros hijos un cristianismo débil, un cristianismo de derrota, un cristianismo de tristeza, ¿qué van a querer nuestros hijos vivir la vida que nosotros llevamos? Si van a decir, si mi mamá se la pasa en la iglesia y pasa quejándose todo el tiempo, entonces, ¿cuál es el ejemplo que me está dando? ¿De qué forma estamos instruyendo a nuestros hijos? Si nosotros les enseñamos el camino correcto, no solamente con palabras, no solamente, inclusive en ocasiones, aunque nos pongamos a leerles la Biblia, sino demostramos y con nuestro testimonio no estamos reflejando esa maravillosa vida que nosotros tenemos en el Señor, ¿qué vamos a contagiar a otros? ¿Cómo vamos a influir en esas criaturitas? Y dice la palabra del Señor, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso implica todo el tiempo hablando del Señor, todo el tiempo mostrándoles con hechos esa vida que no se compara con otra, esa vida que nos ha traído tantas satisfacciones. Es mostrarle con hechos, es hablarles de Él, es buscar que ellos se contagien de ese amor. Tenemos en nuestras manos el formar niños que amen a Dios, pero también tenemos en nuestra mano el formar niños que en vez de querer seguir las cosas de Dios, quieran buscar la vida que llevan los papás de su compañerito, los papás de su amiguito, porque ven que ellos son más felices que papá y mamá, que son cristianos. Porque ven que ellos tienen más satisfacciones que papá y mamá que van a la iglesia. No podemos enseñar algo que no tenemos. No podemos instruir si nosotros no hemos sido ya cautivados por el Señor. Y cuando llega un momento en donde nuestros hijos se desviaron, vemos que no escogimos la bendición, sino que escogimos lo que no traía bendición. Y como no educamos a nuestros hijos en ese camino correcto, de pronto aquel niño que iba a la iglesia, aquel niño que le gustaba aplaudirle al Señor, cantarle al Señor, llega un momento dado que se descuidó, que las tentaciones vinieron y fue fácil para ellos desviarse. Porque pensamos nosotros como padres que con el simple hecho de llevarlos a la iglesia era suficiente. Les hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando salgas por el camino y los lleves a la escuela, cuando los recojas de la escuela, cuando de pronto estén sentaditos ahí comiendo la comidita. Les hablarás del Señor cuando vayan a la cama y cuando se levanten les volverás a hablar del Señor. ¿Tú crees que si hablamos de las maravillas del Señor constantemente, va a llegar un momento en donde va a venir la tristeza a nuestro corazón y vamos a enseñarle a nuestros hijos que hay tristeza en el camino del Señor? Si comenzamos a ver las maravillas del Señor constantemente, no va a haber lugar para eso.
si comenzamos a hablar. Yo hoy precisamente venía de la escuela de dejar a mis niños y siempre, por lo general, voy meditando en el mensaje de la tarde. Y cuando fui a dejarlos y me fui de regreso, fui caminando a dejarlos, cuando ya iba de regreso, que iba sola, de pronto llegó un momento dado que le dije al Señor, Señor, he perdido 5 minutos caminando, pensando en otras cosas y no pensando en ti, no hablando contigo. Perdí 5 minutos en donde podía ir meditando en lo que tú tenías para la tarde. Y me puse a pensar en tantas cosas, yo creo que ni siquiera iba pensando, a saber en qué cosa iba pensando, pero llegó un momento en donde el Señor tocó mis pensamientos y de pronto sentí yo cómo he perdido el tiempo. 5 minutos que podía estar conectada con el Señor, los perdí. Y así vamos en ocasiones. A veces de pronto vamos en el camino y en vez de ir hablando del Señor, en vez de ir meditando en el Señor, vamos hablando de los problemas que tenemos, de que no tenemos para pagar esto, que tenemos que ir al doctor aquí, que tenemos... ¿Por qué de pronto, aunque tengamos esas situaciones en nuestra vida, por qué de pronto no digamos, tengo que pagar esto? Pero Señor, yo sé que tú eres un Dios proveedor. Yo sé que tú me lo vas a dar. O sea, enfocar eso hacia el Señor. Y de pronto tus hijos que te van viendo no van a ver bien, no van a estar viendo a una persona preocupada, sino que al contrario van a ver una persona que está dependiendo completamente del Señor. Y quizás ellos de pronto en algún momento dado te digan, mami, yo necesito dinero para esto en la escuela. Y en vez de que tú le digas, no, pues yo no tengo dinero, le digas, no te preocupes, hijo. Ahorita no tenemos, pero Dios va a proveer. Pero Dios va a dar. Ir hablando de las maravillas del Señor con nuestros hijos. Ir constantemente metiéndoles en su corazón que hay un Dios todopoderoso. No es solamente cuando lo llevas a la iglesia, porque es muy fácil el ir y presentar a los niños y de pronto ir y llevarlos a la iglesia. Inclusive nosotros tuvimos en un tiempo dado personas que llevaban a los niños a la iglesia, los llevaban a las clases en donde se les impartía la instrucción directamente a ellos, y los papás, en vez de irse a gozar a donde estaba el servicio, se iban por allá a hacer sus cosas, a hacer sus mandados, y regresaban al momento que terminaba el servicio únicamente para recoger a sus niños. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Quizás usted dice, no, pues mi niño no se daba cuenta. No se daba cuenta que usted no iba a la iglesia, pero se daba cuenta que usted no estaba conectada con el Señor en su casa. Porque ¿qué ejemplo podemos dar si estamos llevando a la iglesia únicamente a dejar a nuestros hijos allá a la iglesia, pero nosotros no nos estamos llenando del Señor? Y luego nos lamentamos, y luego lloramos. Y este mundo está en la condición en la que está, porque como padres no hemos seguido el consejo de la Escritura. Porque como padres no hemos tomado la responsabilidad de educar a nuestros hijos en el Señor, de educar a nuestros hijos en el camino correcto, de educar a nuestros hijos para que cuando lleguen a ser grandes no se aparten de Él. Y si en algún momento dado se apartan, pero tú hiciste todo lo que estaba a tu disposición para que ellos estuvieran siempre conectados con el Señor, aunque tú les hayas dado el mejor ejemplo, aunque tú los hayas llevado a la iglesia constantemente, les hayas hablado de ellos cuando te levantabas, cuando te sentabas, cuando ibas en el camino y cuando te acostabas. Si estuviste haciendo todo eso y aún así
ellos decidieron tomar un camino diferente al que tú como madre le hayas enseñado, no va a haber en ti ningún remordimiento. No va a haber en ti nada que de pronto te quite la paz, porque hiciste todo a tu alcance, porque procuraste el instruir a tus hijos como al Señor le agrada. Y no va a haber lugar a la duda en tu corazón, no va a haber lugar a la queja, al reclamo delante del Señor. Porque tu amor por Dios va a estar por encima de cualquier situación. Y vas a poder ir y decirle, Señor, yo hice todo lo posible. Yo traté lo más que pude de enseñarles el camino correcto. Traté de ser una buena madre. Traté de dar un buen ejemplo. Pero ahora ya no está en mis manos, Señor. Y así como el sembrador pone una semilla a sembrar, la mete en la tierra y después, sin darse cuenta, esa semilla comienza a germinar, comienza a crecer. Él hizo su labor, la sembró. El crecimiento ya no dependía del sembrador. Y el crecimiento dependía de la naturaleza, depende del Señor. Tú pusiste la semilla en el corazón de tus hijos. Tú sembraste la semilla. Tú hiciste tu papel, el más importante en la vida de tu hijo. Pusiste la semillita de ahí en su corazón. La semilla del amor, la semilla de la comprensión, la semilla del respeto hacia Dios, del amor hacia Dios. Tu hijo es libre. Dios nos dio libertad. La salvación es individual. No vas a cargar tú con los pecados de tus hijos, ni tus hijos van a cargar con los pecados que tú hayas cometido. Así que lo único que nos toca a veces como padres, sabiendo que hicimos lo correcto, sabiendo que hicimos todo lo posible porque ellos amaran a Dios con todo su corazón. Y si ellos en algún momento dado se apartan, vamos a poder ir directamente al Señor y decirle, Señor, te lo dejo en tus manos. A ti que das el crecimiento. A ti que eres el que puedes hacer germinar esa semilla. A ti te lo dejo. Y posiblemente el Señor te dé el privilegio de ver a tu hijo nuevamente en sus caminos. Pero posiblemente llegue un momento dado en donde tus ojitos se cierren aquí. Pero vas a poder descansar tranquilamente sabiendo de que lo hiciste todo. Y esa semillita que sembraste, que no viste germinar, quizás algún día germine. Y pueda ir ese niño ya adulto delante de la presencia del Señor y decir, gracias por la madre que me diste, Señor. Y quizás en su corazón va a haber algún remordimiento que el Señor también va a poder sanar. Algún arrepentimiento de corazón que el Señor pueda hacer libre también a tu hijo de lo que no hizo cuando te tenía a ti. Pero no es en vano lo que nosotros podamos hacer. No es en vano el sembrar la semilla en el corazón de nuestros hijos, el instruirlos en el camino del Señor. Sigamos haciéndolo. Sigamos amando a Dios con todo nuestro corazón y enseñando con nuestro ejemplo ese amor hacia nuestros pequeños. Que no llegue un momento dado en donde en vez de sentir satisfacción sintamos culpa. Y quizás tú en este momento que estás viendo esta programación digas,
Yo no lo hice, hermana. Yo no eduqué a mis hijos y ahora los veo perdidos. Yo no tuve la enseñanza del Señor desde pequeña. Y cuando nacieron ellos, yo era una persona completamente apartada del Señor. Y los eduqué a mi manera. Y les enseñé la maldad en vez de el camino correcto. Y quizás a tu corazón vengan culpas y vengan sentimientos que digan cómo hice eso. Tenía una criaturita en mis manos para educarla, para formarla. Y le enseñé a odiar, a mentir, a pelear. Le enseñé a ser egoísta. Le enseñé a dejarse golpear. Le enseñé a robar. Y quizás ahora digas, ya no hay oportunidad para remediarlo. Dios es un Dios todopoderoso. Y nuestra vida está en sus manos. Y si tú hoy decides decirle al Señor, Señor, perdóname. Perdóname porque no eduqué bien a mis hijos. Perdóname porque no los instruí en el camino correcto. Perdóname porque no le enseñé a amarte de corazón. Perdóname porque he sido una cristiana mediocre. Y no les he enseñado a ellos con mis actos, con mis acciones, a buscar de ti. Porque me he preocupado únicamente por mí y no por aquellos que tú me diste. Porque he sido consentidora, Señor. Porque en vez de ser un poquito más firme para que te busquen, les he dado libertad para que se vayan por todos lados y pierdan su vida. Los he llevado, Señor, a la escuela porque es obligación. Pero no los he llevado a la iglesia, Señor, porque los niños tienen que tener libertad. Si vamos delante del Señor y le decimos, Señor, he sido una mala madre. No he hecho lo correcto. No he educado a mis hijos conforme a tu voluntad. Y ahora los veo metidos en las drogas. Ahora los veo metidos en pandillas. Ahora me duele el corazón, Señor, al verlos en la situación en la que se encuentran. Dios que ve el corazón y el sufrimiento de una madre, que ve ese corazón arrepentido, el Señor viene y te consuela y te perdona. Y si pones a tus hijos en las manos de Él, Él también va a hacer que al igual que tú, esos niños también, esos adolescentes, esos jóvenes, esos adultos posiblemente ya, llega un momento dado en el que digan, si mamá cambió, yo también puedo cambiar. Si mamá es diferente ahora, si mamá es feliz ahora, yo también quiero esa felicidad que mi mamá tiene. Una felicidad sin culpas. Porque el Señor no quiere verte culpándote día a día. El Señor quiere que al igual que Él te perdonó, también tú te puedas perdonar. También tú puedas decir, Señor, aunque no merezco el perdón, yo lo tomo de parte tuya. Y te darás cuenta que aunque sea tarde para ti, nunca será tarde para el Señor.
Hoy es tiempo. Hoy es tiempo de poner a tus hijos en sus manos. Aunque ya no tengas el poder para dominar en sus vidas, tenemos un Dios que tiene el poder para tocar los corazones. Y hoy vamos a orar por tus hijos, para que Dios los toque, para que Dios sea el que se encargue de hacer germinar la semilla. Y si nunca sembraste la semilla, Él es el que pone, Él es el que quita. Él es el que puede hacer que alguien vaya y ponga esa semillita dentro de ellos.